vayámonos al 1 de marzo de 1980. ¿Qué pasó en la historia de los medios de comunicación de Bolívar? Bueno, yo creo que es una fecha importante porque por primera vez se establecía o se intentaba establecer un medio de comunicación más moderno, que era la televisión, que acá la televisión era un hecho, comprar un aparato de televisión blanco y negro con una torre altísima, con una antena que había que tratar de orientarla para ver si se captaba alguna señal de Buenos Aires, porque otro no había, ¿no? Y ya Bolívar había tenido dos intentos. Sí, así es, y dos intentos. En el año 66, con oportunidad del Mundial de Inglaterra, hubo el primer intento que funcionó en el Teatro Coliseo. Muy precario, me acuerdo que se sentaba Olmes Lanzón, el papá de Duilio, y hacía el noticiero, ¿no? Leía el diario. Venía el partidos del Mundial en cine, porque era en cine, se lo pasaba, pero ponerle un partido venía a las 2 semanas o a 3 semanas y capaz que lo veía 3 veces. Bueno, pero en blanco y negro, pero era todo, pero un partido de fútbol. Que el de Inglaterra fue el primer mundial, cuando enfocaban así todas las cámaras arriba de los techos, que se transmitió para ellos en colores. Obviamente Argentina vino en blanco y negro. Después hubo otro intento que funcionó allí donde está arriba la casa natal de Marcelo Tinelli, Paseo Alvear. Duró muy poquito tiempo eso, muy poquito tiempo. Y viene este emprendimiento. En una situación en la cual en aquellos años, acá tengo una introducción porque medio de dice, vamos a empezar, pero no había mucha data porque se había presentado la situación en Bolívar que el gobierno municipal había comprado la famosa antena de Canal 8 de Mar del Plata, la repetidora. Y había claro, era todos los componentes, las fuerzas vivas, las fuerzas comerciales, sociales, estaban de acuerdo porque era un evento, vamos a ver, como Olavarría tenía una repetidora de hace varios años, ¿no? Y tenía cierta resistencia a este emprendimiento privado. Entonces nos costó mucho en esa época, pero muchísimo. Y arrancamos ese primer marzo, Jorgito primero estaba como cadete, yo lo conozco a Jorge Barría, y después empezamos yo empecé como cadete, en realidad yo tenía 15 años cuando fui a trabajar ahí. En aquel momento no había impedimento para que un puber, trabajara, y bueno, y ahí cuando sucedió todo esto de la inauguración, sí, tenía 15 años. Sí, era muy chico. Claro, entonces en lugar de yo hacía caderería, ¿no? Entonces después, cuando llegaron los equipos, que venían todos, los equipos eran, digamos, precarios, digamos, absolutamente. Eran incluso para la época. Incluso para la época, sí, claro. porque... Exacto. Claro, porque las cámaras que teníamos 2 cámaras, eran cámaras de porteros, que tampoco se usaba mucho la tecnología del portero con cámara, la habían traído, parece, o algo así. Sí, todavía no estaba eso. Te imaginas una cámara de portero, la resolución que tenía, nada. Entonces cuando vinieron los equipos yo empecé a armarlos y después me llevaron a la categoría de operador, que fue lo que hice hasta que nos fuimos. Y con el tema del cableado, me acuerdo que se hicieron 4 cuadras, arrancaron, el canal estaba ubicado Güemes y Sarmiento. Güemes y Sarmiento, claro. Tal cual. Güemes y Sarmiento. Es una pizzería ahí durante un tiempo, el local del señor Banacci, ¿te acordás? Sí. Que vivía al lado. Y bueno, entonces arrancaban creo que 4 cuadras hacia la izquierda y las otras para el centro, que eran otras 4 cuadras, y se cerraron. No sé cuántos abonados había en la primera etapa, pero 10, 20, claro. Bueno, bien. Tenía resistencia no solamente del poder político y de las fuerzas vivas, sino también que la experiencia no parecía muy interesante para... Sí, después de los 2 fracasos anteriores. Para la comunidad por los fracasos anteriores. Entonces no era que fue un auge, el canal, y que fuera una empresa así. Después se fue imponiendo en un momento que era obligatorio tener el canal prácticamente, porque si no tenía... Porque aparte la vida social se entrelazaba con el canal. Yo recuerdo, ¿te acordás vos? Por ejemplo, Rosa de Lejos. Vemos Rosa de Lejos, que era una novela. Separaba el país. Sí. Y acá era tremendo. Vos sabés que... y lo pasaban por el canal local. Lo pasamos con el canal local. Venía el cassette, lo pasábamos... Umatic, que era el formato, que un formato que desapareció absolutamente. Era bastante bueno, pero bueno, después la tecnología lo superó.
Perdón, la utilizaron en el Mundial 78. Claro. Que ahí vino esa. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, que trabajábamos todo el día, a la noche hacíamos operación técnica, trabajábamos todo el día. Y había, por ejemplo, veces que se llamaba a alguien y te decía, mira, yo sé, una señora me acuerdo que la conozco y la recuerdo bien, que ustedes tienen el capítulo de Rosa de Lejos de ahí. ¿No me podés decir, querido, qué pasa? Porque yo esta noche tengo que viajar a no sé dónde. Entonces yo tenía, que a veces no lo veía. Sí, pero mira, en la de Rosa de Lejos. Y otra que paró el país, que tuvo un final para nosotros dramático, fue el Rafa. ¿Te acordás del Rafa? Sí, el Rafa fue. No sé qué pasó con la distribuidora o qué, pero faltaron los últimos 2 capítulos. Sí, tremendo. O sea, nunca terminó. Bolívar Nunca terminó. terminó. No sabés cómo el lío que iban a la habitación a quejarse. Aparte, sí. Viste que estaba Alberto de Mendoza y Carlos Calvo, que Carlín Calvo claro. era el Cherón, ¿viste? Y la protagonista Los femenina. últimos 2 capítulos ya estaba por terminar, ¿viste? Y sí, no sé, pero fue una cosa. Seamos honestos, no le han pagado. No le habían pagado. Y digo, bueno, no más. Bueno, mira, mil y una anécdota. Pero todo era así. Arrancamos el 1 de marzo a manera de prueba. ¿Quién fue el impulsor de la idea del canal? El canal se forma por unos empresarios vinculados a Bolívar. Creo que uno solo había de Bolívar. Uno solo. Que en realidad tenía vinculación con Bolívar, que era Juan Rafael Canepa. Abogado casado con Susana de la Serna. Claro, Susana de la Serna, claro. Él tenía muchos contactos con grupos militares que estaban en el poder en ese momento. Y se asocia con un señor que se llamaba Abarca, recuerdo que también era militar, otro que era de la Cuesta, y otro señor Campo, que Campo tuvimos el infortunio de tenerlo más seguido por Campo acá. veníamos seguido. Era un señor así, me acuerdo, muy alto y militar. Y muy grotesco, que tenía veleidades de productor de televisión. Claro, entonces era una suerte de Yankelevich, pero absolutamente trucho. Se me acuerdo, Esto tiene que estar así, sí, te daba sí. vuelta todo. No, y me acuerdo que aparte el Nosotros tipo, por ejemplo, charlaba con vos y decía, vos andarías bien para un programa de televisión, y te daba un programa de televisión enseguida, y hacíamos programas de televisión en vivo. Me acuerdo que, como gracia, ¿no?, que en ese momento nos habían bautizado como Walt Disney, porque éramos los únicos que hacíamos hablar a los animales. Los animales éramos nosotros. Claro. La verdad que fue una experiencia linda, Sí, hasta que, por eso no me cerraba eso, que arrancamos en el 80 y recuerdo que ese año fue la gran inundación, que fue la que hizo referencia en el film que hiciéramos la vez pasada con Marcelo Pérez sobre la voladura de la Ruta 26. En una secuencia que cuenta Alfredo Carretero dice, habíamos tenido otra muy grande anteriormente, que la del 80 fue superior a esta de la voladura, pero fue más corta. Fue la famosa inundación porque la crecida más grande fue por el arroyo Tapalqué, que aumentó como 5 o 6 metros de su altura, que inundó toda la barriga. Yo recuerdo haber visto imágenes de gente que vivía en un primer piso por la Rivadavia, por la Vicente López, que son las que pasar heladera, lavar ropa, ropero, auto, era una cosa, pero fue tremendo, que llevaba una altura aproximadamente de 2 metros, 1,80 metros. Fue un efecto parecido al de Bahía, no eso lo recuerdo. Claro, exacto, pasó hace poquito en Bahía. Claro, la inundación nuestra que venía era como para quedarse más. Exacto, porque venía buscando la zona más baja. Claro. Pero se bajó más rápido y se fue. ¿Y eso tienen recuerdo ustedes de que se haya Claro. tratado en el canal? No, yo, claro, como fue en el 80 eso, el canal no tenía medios, no teníamos medios para acá, y se le contactan con Pinocho Gentile, que era un empresario de 9 de julio que también había puesto un canal de circuito cerrado. Y vino Pinocho con la primera casetera cuadrada. ¿Recordás esa foto que yo te mostré en su momento cuando estoy haciendo una nota en las carreras con una mochilita? Sí. Con esa mochila y una cámara blanco y negro se vino a hacer las notas. Y yo hice notas acá en el centro y después nos fuimos a la ruta. Y se hizo un programa especial. Y yo recuerdo que este responsable, claro, el Canepa, uno de los dueños, estaba orgulloso, ¿viste? Porque cada vez que venía semana por medio, y cada vez que venía iba con toda la familia, los cuñados, las nueras, sentaban ahí a ver esa grabación. Horas enteras pasadas. Y esto, un día se la borraron, ¿viste?
La una verdad. absoluta inconsciencia. Éramos, a Y no ver, está, no está. todo el personal que trabajábamos ahí, bueno, para poner después ser un año más grande, pero en realidad yo tenía 15 años, era un adolescente absoluto, y los otros chicos también eran un Sí, poquito más grandes. sí, no, Entonces no. nos tenía podrido el tipo, ¿viste? Cada 2 días venía a mostrarle el gran hecho, que nosotros tampoco sabíamos un gran hecho. Entonces un día, en vez de esconderlo, porque hoy estuve acá ¿cómo es? El archivo histórico, archivo. y tienen de todo, la pena que fue borrar eso y borrar todo lo que borramos. Porque, Bueno, claro, claro, por eso después tenemos la memoria viviente histórica de Fernando Valdés, que después claro. ya él organiza de otra manera, pero también, a pesar de que Fernando ya organizó un archivo histórico y demás, había que entender que todos empezábamos a grabar con VHS. No, perdón. Las primeras grabaciones eran con BTR. BTR, claro. BTR, claro. Claro. Que era un formato mucho más caro, que el punto, digamos, era mucho mayor, la cinta era mayor que el VHS, y era carísimo. Entonces ponerle, compraban, Había pocos cassettes. claro, compraban 4, 5. Sí, y hacíamos la nota de la inundación, o hacíamos la nota Sí. de cosas, y venía, se borraba para hacer la publicidad Galver. Claro. Se borraba la de Galver y veníamos a hacer esta Sí, nota. sí, Se sí, borraba sí. este y se había que hacer el kiosco Pirulito, qué sé yo. Claro. Entonces se borró toda gran parte de la historia. Yo, perdón, yo me mezclo algunas cositas porque tiene que ver con ese inicio de marzo. Había, como te dije en la apertura, un enfrentamiento bastante duro con el sistema político y social en ese momento. En aquel momento, en aquellos años, la Sociedad Rural para la Exposición comenzaba su actividad el domingo, se abría el domingo. El sábado a la noche se hacía la famosa cena del socio vendedor en el Club Buenos Aires. Entonces, bueno, me mandan a mí, yo creo que fui con Salame Gutiérrez, me parece. Yo no fui. Vos no fuiste. No. Entonces, claro, estaba Rubén Barrio. Entonces yo creo que hacía una nota y no nos daban nada, éramos sapos de otro pozo. Claro. Pasaron los años. Qué incomodidad trabajar. Totalmente. Pasaron los años y después yo me termino siendo muy amigo, un gran tipazo. De hecho, trabajé muchos años con él en la rural, presentando espectáculos y demás. Y siempre se lo recordaba esta negra. Entonces, bueno, al final lo convenzo y le hace con esa camarita de portero. A la noche lo llevé a la cantina debajo de un tubo fluorescente. Porque sí, no había manera de hacer nota. Y la nota yo le tiraba para que reconociera que estaba el Canal 3 presente. Nunca nos ignoró por completo. Y él hablaba de su evento. Bueno, pero había que hablar con el poder en ese momento. Sí, yo recuerdo. Era muy duro. Y eso fue en el 80, por eso, perdón, a eso iba. Porque fue después, vino todo a consecuencia después de las inundaciones, porque las inundaciones fueron en el invierno. Fueron julio, agosto. Sí. Y la rural empezaba fin de agosto, primeros días de septiembre. Entonces, por eso que a mí se me hacía una laguna con respecto al año, ¿no? Yo creo, espero no equivocarme, pero creo que en el intendente de turno de facto era Félix Artúa. Yo no creo que hayamos hecho una nota de Artúa en el canal. No. En funciones, pues era tal el enfrentamiento que había entre grupos de derecha. Viste que a veces se dice, sí. Hay gente, por ejemplo, nostálgica de la dictadura que te dice, no, porque yo prefería vivir una época que no había conflictos políticos, se mataban también, dentro de la misma derecha, pero se mataban todos. Yo recuerdo esas cosas de ignorarnos absolutamente, de ir a trabajar y tener que pedir, por favor, que te dejen enchufar la cámara, porque no te dejaban. Era un clima muy hostil, digamos. ¿Quiénes más integraron esa primera etapa? En la operación, estaba yo en la locución, solamente locución en off, y estaba Chico Díaz, que no, ¿cómo era el nombre? No me acuerdo, el gato. El gato Díaz, en línea. Un chico que se fue. Que dentro del grupo que vino, porque el grupo que vino a instalar era un uruguayo, el ingeniero que fue el que armaba el aparato, que le ayudaba, dos chicos, Leo, que era el hijo Nicolini, con la señora en la administración, el cuñado o el primo, que era Tunda, el primo, Tunda Prada, pero era Tunda Prada, era primo, pariente, ¿no? Tunda era así. Estaba también en la parte un poco ahí de Telecina, ayudando, ¿no? Sí. Y estaba el chico de la, ¿cómo le dijimos? El pibe que estaba en líneas,
uno de los socios de La Puente, dijiste, de la Cuesta. de La Cuesta. Claro. También Era, grupo eran una cantidad de socios capitalistas y los de Nicolini que aportaban el capital del trabajo. Del trabajo, Del exacto. trabajo. Entonces, Y en líneas estaba este chico y este chico Díaz, de acá de Bolívar. Éramos los tres que yo recuerdo Sí, que arrancamos en claro, marzo, porque yo había empezado unos días antes tirando los cables. claro. Claro. Que le enseñaba a este chico de La Cuesta, Gabriel, me acuerdo el nombre de Gabriel, bueno, fue el que vino entendiendo y sabiendo cómo instalarlo. Que después, bueno, hay Por lo menos otra, diciendo que se hacía. otra historia, porque después vino el lío con la cooperativa eléctrica, porque lo usaban los paros, hubo que hacer juicio. Sí. No, fue una historia muy difícil. Nosotros la habíamos, éramos muy jóvenes. Sí, Imagina que estamos hablando de 40 y pico de años, ni 40 años tenía yo. Nos divertíamos mucho. El primer tiempo que no teníamos casetera, me acuerdo, pero todo el material que circulaba era fílmico, era 16 milímetros. Entonces, había dos distribuidoras, una que se llamaba Diprom, que tenía cine europeo, y otra que era Distrifilm, así un nombre originalísimo de eso, que tenía todo Hollywood, digamos, básicamente. Y era una porquería que tenía que parar, porque el cine, claro, se vende por paquete. Vos te vendían un paquete, por ejemplo, ellos compraban la producción de Paramount, ponele, ¿no? Y bueno, Paramount hacía un tanque, dos tanques, y después 30 o el 40 resto eran porquerías. Y las porquerías lo que dábamos nosotros, digamos, todas las noches. Y nos acordábamos hoy del sistema que teníamos para Para proyectar cine. Eran cintas de cine, ¿eh? Eran cintas de cine 16 milímetros. ¿Y cómo las pasaban al aire? Teníamos una cámara. Había claro. una cosa que se llamaba Telecine, se llamaba ¿Telecine? Sí, que era un invento también que habían hecho los uruguayos, que eran fantásticos. Era una suerte de caja de zapatos, se ve ahí, ¿no? Y Sí. tenía en un extremo tenía una ventana, en el otro tenía la cámara, acá tenía el proyector de slide, Sí. o diapositivas, ¿no? Y el otro tenía un espejo que dejaba filtrar la luz de entonces por la misma cámara podías tomar, ¿no? A veces perdíamos toda la vez, el slide o el proyector de 16 milímetros. ¿Qué pasaba? Vos te agarrabas una película y entonces teníamos una suerte de ménsulas que se agarraban a una mesada con dos orificios donde calzaba el rollo. Poníamos un rollo vacío en el otro lado y este lado tenía una manivela. Le dábamos a la manivela con los deditos puestos en la parte del perforado, digamos. Donde iban las rueditas. Las rueditas para ver si había una zona que estaba mala, que se iba a cortar, la cortábamos con un criterio estético. Claro, la cortábamos ahí nomás. Después tenían en esa tecnología, digamos, porque ya estaban editadas para televisión las películas, tenían los cortes hechos, ¿no? A criterio de no sé quién, tenían los cortes hechos, y que era una parte de la película que no tenía nada, que estaba oscura como si tú no estuvieras revelado, ¿no? ¿Sabe? Parece un relojito que va pasando 3, 9, 8, 7, Sí, va dando Claro, bueno. Esa parte que estaba ahí era el corte. Entonces, como no teníamos otro medio de saber cuándo venía el corte, porque no podíamos tomar los tiempos, le poníamos un papelito. al rollo. Claro, al rollo. Entonces vos veías cuando te faltaban una o dos vueltas, ya te dábamos Corte, corte, cuando el papelito caía, entraba el corte. Y ahí va el locutor en off. Claro, ¿viste? Era todo en vivo eso. Sí, no había imagen. No, pero digo, el corte lo hacían en vivo, o sea, ustedes... Todo en vivo. Sí, claro, sí. Todo en vivo. Sí. Y este aquí, acabé de introducir una anécdota. Por tercera vez dimos, yo llegué a ver, Jorge, ¿qué película tenemos hoy? Moby Dick. Otra vez Moby Dick. Bueno, Librazo de Herman Melville, pero la película era podrido, tres tarros, ¿viste? Eran tres tachos. Empieza la primera, ya la habíamos visto, estamos al pedo, la miramos. Claro, miramos todo. La cuestión que cuando pone el segundo rollo, se acabó la película y después metió el tercero, no entendimos nada. Claro. Pusieron el último en el medio. Claro. Venía clasificado 1 de 2, 2 de 2, pone 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Por ahí le erraba. Alguna vez, por ejemplo, un día nos tocó dar una película con un texto de Arthur Miller. Y ha sido... Sí, protagonizado por Richard Burton y Liz Tyler. Sí, yo sé, era La muerte de un viajante. No, La muerte de un viajante era un película al lado de eso. No, pero era Arthur Miller, digo. Pero... No, sí, Arthur Miller, no era ¿Por esa. Eran dos personajes, un monólogo, tenía 3 rollos y estaban con el salame jugando.
Y era, viste, esas cosas que se ponían la mano acá y decían, oh, y era un texto muy poético. Claro, era un sábado de noche, queríamos salir todos, ¿viste? Le cambiamos el frasco y terminó la otra, y ya está, no sé qué drama habrá ocurrido en esos 40 minutos, no lo sabremos nunca, ni lo sabrá, no lo invito a nadie. No, pero el teléfono volaba, en esa época el teléfono, Sí. el teléfono llamaban para quejarse o eso, Sí. Y si no, pero ya lo del Rafa fue, me acuerdo, era un boom a nivel nacional, Sí. Alberto Mendoza, Carlín Calvo, era una cosa de loco. Y Alicia Bruso era la protagonista, Alicia Bruso, que estaba en su esplendor, digamos, en ese momento. Preciosa. Sí. Y después dimos el gran salto cuando por primera vez llega a través de Entel la microonda. Y pudimos transmitir la primera transmisión en vivo y en directo a microonda, una carrera de Fórmula 1 de Reutemann. Me acuerdo, fue, pero algo para nosotros. Vía satélite recibí. Claro, porque era otra frecuencia distinta. O sea, sí, llegaba vía satélite a Entel, claro. Pero ellos transmitían con una frecuencia de muy alta calidad, que era mejor que la satelital actual, por microondas. No sé qué era microondas, no tenía muy idea, pero llegaba por un cable hasta el canal. En 2 cuadros, 1 cuadra y pico. Es una frecuencia que ya no se utiliza más, me parece. Aparte que era costosísimo. Porque sí, era muy costoso. Bueno, no sé ahora con el cableado que hay ahora podría. Era todo digital, ¿viste? Ya casi ni cable tampoco. Esto acá no hay cable. Sí, me acordé, pues es que años después me tocó trabajar con Juan Carlos Dual. Juan Carlos. Claro, sí. Era el protagonista masculino de Rosa. Uno, porque era un triángulo amoroso. Claro, y Pablo Alarcón era el otro. Que estaba en disputa. Y yo tengo una anécdota con Pablo Alarcón también. Y yo estábamos en ese momento estábamos en Cositmeco, estábamos armando la ley de radiodifusión y me tocó trabajar con él, que era dirigente sindical de los actores. Ajá. Entonces yo le decía, puedo hablar en castellano puro, sí. Lo que me rompían las pelotas con esa pelotudez que grabaste, ¿no? Y decía el tipo, entonces le contaba, no te puedo creer, sí, que por 2 lados. Pero y esa anécdota de la que me llamó para preguntarme qué había pasado con Rosa de Alejo, íbamos a una reunión y decía, vení, contale cuando te llamaba por teléfono para ver qué había pasado en Rosa de Alejo. Una pregunta que por ahí no la saben la respuesta, pero ¿por qué fue Canal 3? ¿Por qué la frecuencia 3? Por la frecuencia, porque se establecía una frecuencia en aquel momento. El Confer lo daba. El Confer te designaba el Confer. Te da el Confer una frecuencia fantochada, ridículo, porque en realidad la frecuencia importaba poco en función de que iba por cable. Claro. Pero ellos tenían todo un programa diseñado para que no haya interferencia, no podía interferir con nada, eso era un cable que llegaba. Claro, porque no era un sistema de cable donde había varios canales, sino que era un canal solo. Después al tiempo se incorporó otro y después ya cambió la ley, digamos que cambió la ley, porque la ley no cambió para nada, fue tan obsoleta en un momento que fue superada por la tecnología. Claro. Después llegamos a tener cuántos canales, no sé. Sí, siendo Telebolívar, siendo Bolívar, sí. Después cuando entró Cablevisión, que era gigante, ya ahí sí se amplió la grilla a la estándar de Cablevisión, pero Telebolívar llegó a tener como 20 y pico de canales, me acuerdo. 2 de producción propia, 2 de manejo propio. Y en ese entonces Bolívar había hecho la expansión técnica, dábamos en Urdanpilleta, en Pirobano y en Deró. Henderson, perdón. Deró tenía un cable propio. Sí. Deró tenía un cable propio, en Henderson. Sí. Que bueno, hay mil anécdotas. Hubo una oficina de Telebolívar en Urdanpilleta, pero te cuento nos acordamos una cortita. Primero tiradas de cable a 2 cuadras de Güemes y Sarmiento, se pasa por una casa muy moderna que está hoy en día, que habitaban en esa época, no son los de ahora. 2 señoritas, hijas que eran una belleza, y tomaban una pileta atrás, tomaban sol. Y tomaban sol desnudas, ¿viste? Entonces, había pasado el cable, por arriba. Y se quejaban que la sombra del cable le iba a dejar marcado el cable. Fue el tipo que hizo tan corto el cable, ¿viste? No hay un problema, se armó un lío. Bueno, era un tipo de la pesada, porque era de la sociedad alta, ¿viste? Claro, médico. Y, ¿viste? No, sigo que lidiar.
Así que Tele Bolívar llegó a tener 45 personas Sí, en la planta, sumando obviamente... administración de Sí, los, sí, una sí. una pilleta. ¿Los dos estuvieron hasta el final, no? No. Yo después volví la última etapa hasta el final. Ajá. Cuando No. ya estaba, cuando era, bueno, porque era Bolívar Producciones, Claro, que que era... está acá donde el restaurante sobre la Brown, que era Zoom. Lo que era Zoom. Claro. Ahí todavía no estaba Cablevisión. Cablevisión estaba en el local que daba a la calle Avellaneda. Claro. Ah, pero era el canal local dentro de la grilla de Cablevisión, eso. Eso era... Claro. No. La mudanza esa la hizo Canepa, ahí, a ese lugar. Claro, porque la esquina de Güemes y Sarmiento era alquilada. Sí, sí. Claro. Canepa compra. Claro. Esa Primero propiedad. estuvimos un tiempo en Alsina, ¿te acordás? De Güemes y Sarmiento al cine acá, al cine 387. 037, claro. Y ahí tuvimos Que hay un almacén, un mercadito. 4 o 5 años ahí. Sí. Después Canepa compra... Parte de la Vizcaína. Parte de la Vizcaína, claro. Y compra también, era un boliche que se llamaba Alemón. Sí. Y entonces ahí pone la productora. Entonces aparece en ese momento había también una ley vetusta que se filtraban por todos lados y lo compra una empresa que se llamaba Mandeville, que era una empresa norteamericana que se dedicaba a hacer estas cosas, digamos, a hacer inversiones de ese tipo para desarmarlo. Despide a no sé cuánto personal, creo que 8 en la primera tanda y negocia con algunos otros y después, cosa que no se podía hacer la ley, se lo vende a Cablevisión. No se lo podía vender Tele Bolívar a Cablevisión, Claro. sino que hacen esa triangulación para que, en definitiva, la plata la había puesto Cablevisión siempre. Claro, que Cablevisión fue cuando empieza a comprar todos los canales Sí, de la todo. ciudad. Por la Barriga Sur, todo el país compró. Sí. Se quedó con qué famoso tema cuando Kirchner, ya presidente, llega a ese acuerdo con Cablevisión y le da porque se habla del monopolio, Sí. que después se terminó peleando, obviamente. ¿no? Sí. Tal cual. Así que bueno, un poco por ahí pasa la historia. Jorge, a los dos gracias por los recuerdos. No, gracias por recordar estos 46 años.